ìwà o, ìwà ló bá o, ìwà o, ìwà o, ìwà o, ìwà ló bá o, ìwà o, ìwà o. Ẹni bá ní ìwà tútù, ohun gbogbo ló ní ìwà ló bá ìwà o. Ẹ jẹ́ ká ní ìwà tútù, ká lè ayé gbé, ká ní sùúrù, ká ní tẹríba. Ìwà, ìwà ló bá o, ìwà, ìwà o. Ìwà, ìwà ló bá o, ìwà, ìwà o. Ìbàjẹ́ ọmọ ní kejì, ó wá níbí náà. kí ó kí Familia. ṣe níbẹ̀. Ìwà o, Ìwà ìwà pẹ̀lẹ́. o. Ìwà, ìwà ló bá o, ìwà, ìwà o. Ìwà o, ìwà ló bá o, ìwà o. El carácter Ìwà es. o. El carácter Ìwà, como un rey es más importante que las súplicas de un rey. Igual, muy súper importante. Igual. ¿Se escucha bien, familia? ¿Se va escuchando bien? Vayan poniendo que vamos a empezar. Así lo voy leyendo los comentarios. ¿Se escucha bien? Nínú ọ̀rọ̀ dídá nínú ọ̀rọ̀ dídá ìfani àti ìfàmìlà ìwọ ni nínú ilẹ̀ wọ́n gbé ìwà àti ìsàkọ́. Ọ̀rẹ́ wọ́n yọ kí kára máa kọrin kàtà ọ̀wọ́n gbọ́ ká má gbé ìbọ̀wọ́. Ìfani ìfàmúlùwà ẹlẹ́dà ẹ̀yìn tí oorun yóò máa wà nípasẹ̀ yín. Ṣé wá sínú wa, jẹ́ ká rí pẹ̀lú láti borí ayé àìníṣẹ́. Ọ̀rẹ́ wọ́n yọ, jẹ́ kára máa kọrin, yàtọ̀ ọgbọ́n, ká má gbé ìmọ̀wọ́. Ìfàní ìfàmú ìwà ẹlẹ́dà, ẹ̀yìn tí orí ó máa wà nípasẹ̀ yín. Sí, se escucha. Bueno, così se lo vai Jenny, wow, yo, amigo soy yo. Ìfàmúyíwá ẹlẹ́dà ẹni tí orí ó máa wọ̀ nípasẹ̀ yìí. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ kíláàsì? Ká bẹ̀rẹ̀ kíláàsì. Yo. El profe dice que si empezamos hay que bailar todo. Un minuto. Vamos. Y empezamos. ¿Cómo está la energía del 1 al 10, familia? ¿Cómo está la energía? Ẹ jẹ́ kí inú yín dùn. Para que todos se sientan felices. Dun y no me dun. Torí pé mò ń kọ́ ẹ̀kọ́ àti èdè Yorùbá. Porque el profe es el que le va a enseñar esta parte Yoruba. Àṣà àti èdè Yorùbá ṣe pàtàkì. La cultura y tradición es súper, súper importante. Fọláàdé jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ kíláàsì. Hola. Dice suba internet così se da baba. Suba onlo.
Ojalá en internet y yo. Qué bueno, entonces, ajá. Diego. Seguiría con... Culo. Se paró. Horrible. Horrible. Dice, se yukan baba. Kini horrible. Sea via palabi. Baba ifa. Baba ifa. Yoruba ni wa. Por internet tú, guau. Solo con celebrar. Ulo, oya. Clear if I will. Hey, Oye, Killian. Ogunṣẹ́. Oya Falade. oya. Jẹ́ ká ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kíá. Oya. Ya. ¿Qué te da? Oggi se subo famiglia, se sta escuchando, veo que el internet que welcome to Nigeria, papá. Sọ́ra rẹ̀, ẹ sọ fún kó sọ ara rẹ̀. Entonces me dice, Killer de... Estamos en Nigeria, familia. Entonces a veces, mira, sinceramente tenemos 3 líneas contratadas. Airtel, MTN, que es la mejor que supuestamente iba en Ibata. Y también tenemos Glo, que es la que supuestamente va mejor, no yo. Pero la que va utilizando ahora es Glo y las otras 2
pues no funcionó, no va nada. a ní láti rúbọ. Baba dice que las wifi estas deben hacer ebo, aru ebo, ru ebo, kishe, she ebo. Voy a hacer ebo, no ru ebo, beni. Ajá. Familia, no sé si por casualidad se escucha, si se ven, si pueden escribir los comentarios, lo puedo ver un segundo más, si no, se quedará grabada. Y ahí, Well, supongo que te sigo. Capi Yanju. tí o sọ kó dára. Oh ya. Aboruboye babaláwo. Aboruboye babaláwo. Aquí boruboye Kayanko. Aboruboye babaláwo. Vamos todos. Aboruboye babaláwo. Aboruboye babaláwo. Aquí boruboye Kayanko. Aboruboye babaláwo. Es una canción de Ifa, Apero también Pate, donde puedo hacer en un meeting. Lo puedo hacer cuando llegan los ahijados, cuando llegas a casa. Es tan bonita, pegadiza, que la podemos siempre cantar, y sobre todo hacer referencia a Babaláwo, Yanifa, a Ifa. ¿De acuerdo, familia? ¿Quién de aquí quiere aprenderla? ¿Quién le gustaría cantarla cada día a Ifa y a ustedes mismos y a vuestra familia? Vaya poniéndolo en los comentarios para así también y enviándole lo que más les gusta. Aquí el cuapo ese guau, aquí el cuapo ese guau, y bati el baum pada, ayule vale, aquí el cuapo ese guau. Welcome, recordamos también, bienvenidos todos a este universo Yoruba. Dentro del universo tenemos Aprendiendo Yoruba, que esa es nuestra parte, nuestra misión, que el conocimiento de Ifa y Orisa sea accesible para todo el mundo. Entonces, bueno, familia, esta es la cuarta clase, incluyendo la que hicimos del Día del Amor, el Día de los Enamorados. ¿Y qué pasó? Que la segunda lo han pedido, y era que estuvo súper bien, emocionante, pero por el internet, por la batería, pues no se pudo grabar. Entonces vamos a repasar un poco y así vamos utilizando las partes que decimos que son más importantes. ¿Qué decimos? Déjenme ver si ahí se escucha de la pantalla, se distorsiona, oír de unido. Lo voy a pegar así un poquito más, que yo tenga menos margen, pero lo voy a pegar para ver si se va viendo mejor. Entonces repasamos, familia, lo más importante. Ya vemos aquí, Iwoye, mentalidad, súper importante, se lo digo todo. El cerebro se trabaja, se escalla, me explota o se entrena. El cerebro, la mente se entrena. Recuerden que cada cosa que te aporte, pues hay algo que es de lo que decimos que no te gusta, que no te aporta, que realmente dices, bueno, es que esto yo ya lo vi de otra forma, lo entra por aquí, sale por aquí, lo dejamos ir. Pero si en cambio te aporta, te gusta, te empodera y encima funciona, hacemos un me lo apunto. El me lo apunto, como decimos, es parte de las técnicas. Me lo apunto, hago el gesto, me lo grabo, pongo mi libreta y siempre lo voy guardando para que se guarde en esa memoria de largo plazo. Entonces la mentalidad se entrena, familia, se entrena cada día. Un consejo que les doy: intenten evitar todas las contraseñas que tenemos, intenten recordarlas el día a día. Mejor hecho que perfecto. Es como el que no puede entrenar. ¿Qué es lo que hace? Pues intenta aprovechar máximo el tiempo. ¿Cómo? Voy al supermercado, subo escalera. Tengo que ir a entrenar, en vez de dejar el coche pegado al gimnasio, pues lo dejo más lejos para ir caminando. Y así voy aprovechando la inteligencia. Entonces lo mismo con la mente. Vayan entrenando la mente, vayan entrenando la memoria. Hay muchísimos ejercicios que van a alucinar cuando vayan viendo todas las metodologías que tenemos, y los ejercicios ni ustedes mismos se lo van a creer. Entonces entrena. ¿Cómo? Con las contraseñas del banco, de las redes sociales, de los teléfonos de mamá, papá, la novia, el novio, el amigo. Vayamos recordando, vayamos haciendo ese esfuerzo, ese entreno. No es un esfuerzo
No pain, no gain. Pues lo mismo, hasta que el cerebro va. Hay una cosa que se llama la mielina. La mielina empieza en el cerebro como eso, amarillito, como si fuera la miel, y realmente empieza el cerebro a conectarse cuando le estamos haciendo ese ejercicio. Y verán el progreso tan rápido. Es súper importante, como siempre decimos, esta parte más importante que el propio conocimiento en sí de lo que quieren aprender. Todo lo que aprendan aquí lo podrán aplicar en cualquier tipo de área que esté en vuestra vida. Entonces, mentalidad, el cerebro es increíble, la mente es increíble, se entrena, se practica, se puede recordar miles de números. Hay muchísimos ejercicios, muchísimos campeones del mundo. Entonces, ustedes también pueden. Lo que nos han llevado a muchas creencias limitantes en vez de empoderadas. Por ejemplo, que yo ya no tengo memoria, que yo ya no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo de lo que comí ayer. Yo no me acuerdo ni lo que me dijo mi madre, llegué aquí al baño, en la nevera, la abrí y no me acuerdo qué iba a coger, fui a mi cuarto y no sé ni lo que iba a hacer. ¿Quién se siente reconocido con eso? ¿A quién le ha pasado más de una vez? Entonces todo eso tiene que ver con la mentalidad y con la memoria y con lo que viene dentro. Entonces muchas veces la concentración, no la mala memoria. Y que la memoria va asociada a una emoción, a que dice, si te hago una pregunta y te pregunto, ¿qué comiste hace una semana? No sabes, ¿dónde fuiste de viaje el año pasado? Pues dependiendo cómo fuera la emoción. ¿Qué hiciste hace 3? Entonces, podemos decir que no tengo mucha memoria, ¿cierto? ¿Verdad que esos comentarios no tengo mucha? Pero si te pregunto, ¿recuerdas el primer beso de tu chica? ¿Recuerdas la primera vez? ¿Recuerdas cómo conociste a tu mujer o a tu marido? A que ya la mente te llevó a ese momento, lugar, olor, comida, lo que comieron, el olor que tenía, cómo fue todo. Sí o sí, sí o sí. Y eso hace 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, ¿cómo puedo decir que no tengo memoria si hace 20 años y me recuerdo en un segundo lo que pasó hace 20 años, hace 30 y hace 44 cuando eras pequeño? Claro, hasta aquí se escucha, familia, se entiende, me seguir lo que les quiero decir. Debo y necesito y quiero empoderarlos mentalmente para después acortar la curva del aprendizaje lo máximo posible. Bueno, creo que no va a tiempo real para que dejen los comentarios, pero seguimos. Entonces hemos visto, familia, la primera parte, la mentalidad, la importante que es. Segundo, metodología. Ya siempre lo digo, me veis los colores. Todo influye. ¿Qué libreta escojo? ¿Cómo escribo? ¿Qué colores elijo? Todo en función a que mi mente funcione muchísimo mejor. ¿Cómo escribo a la hora de poner siempre, recordar, azul, rojo y verde? Y encima dice, si mañana dice, ¿qué dijo Babafalade? Dice, ¿qué dijo? A ver, era primero el azul. Es fácil, hacemos una asociación. ¿Cuál es la asociación? Que en el abecedario, ¿cuál va primero? A de azul. Después, ¿cuál iría? R de rojo. Y finalmente V de verde. Azul para los títulos, para el encabezado, al menos que a lo mejor utilizo el rojo, o a mí me gusta el naranja, ¿vale? Yo cojo el naranja rosa, que es el que cojo, el naranja, el rosa es el que yo cojo realmente, no el rojo. Y eso es como para poner el libro que voy a leer. Y finalmente el verde es la parte más importante. Entonces el cerebro va directamente y empieza a ver qué es lo más importante para ponerlo en el almacenamiento. Tenemos esas dos memorias, las de rellenar, las de meter, las de interiorizar, y después tenemos las de retener, las que hemos retenido de verdad. Entonces estas pequeñas metodologías son súper importantes que empiecen poquito a poco a aplicarlas. Verán el cambio que es muy, pero que muy, muy grande. Ya veremos en otros momentos, con un poquito más de tiempo, otro tipo de metodología a la hora también de memorizar ciertas palabras. Y se lo puedo hacer que tengamos más internet, y les voy a poner con ejemplos de palabras yorubá para que vean cómo. Se lo dejo de ahora, ya se lo hago en otro día, ¿vale? Pero recuerden que, por ejemplo, Oko, hago algo rápido, pero para otro día, familia. Se lo voy a poner aquí para que entiendan esta palabra con lo base. O puede ser de esta forma. Oko puede ser coche, como puede ser así esposo, como puede ser así la herramienta el sayo, que es para trabajar el campo, como puede ser así
un tipo de algo que hace también de un hierro que se hace utilizar también para el campo. Claro, dices tú, mi madre. Si te digo estas 4 formas y no te doy una metodología de enseñar, de aprender, es muy probable que al día siguiente se te olvida. En 48 horas, el 70%, 80% de la información, si no tienes una técnica, la olvidas. Es así funciona el sistema español y latino principalmente. Y eso ha sido el por qué las personas decaen, por qué las personas abandonan su carrera. Más del 70% familias de las personas que empiezan con carrera las abandonan por no decir, por sentirse frustrados. ¿Qué es sentir frustrado a la hora de estudiar? O imagínense el idioma yorubá o ifá-yorisa que nadie te enseña realmente de verdad o cuesta mucho, ¿no? Hay buenas personas que están enseñando, pero somos muy pocos. Somos muy pocos en el mundo para todas las personas. Hay muchas personas que están enseñando y que sigan, por favor, que sigan enseñando porque somos miles y millones de personas para enseñar a personas, ¿vale? Entonces, muy importante la mentalidad y la metodología. Y ahora sí, por fin, ya nos vamos. También una vez que he visto esto, el cerebro me ha explotado un poco, el cerebro te lo está agradeciendo, la mente está diciendo yo estoy aquí, estoy preparado para estar contigo. Y cuando tengan las otras asociaciones y metodologías, dirán, esto es increíble. Vale, familia, contentos hasta aquí, del 1 al 10, un 9. Un 9, siempre se puede mejorar. Humildad, ¿va? Oye, a ver, ¿va? Ọ̀làdé, ó mú omi, ó ń gbádùn. Vemos al profe Baba, unidad que ọ̀jọ̀gbọ́n Kẹ́hìndé àbí Ọ̀mọ̀wé, gran profesor de la universidad. Va a ser Tipari Master. Bene, Okukin, Piji, o Tipari. Ya Baba le queda nada más que un pasito para ser como de los profesores de la universidad, como los jefes de la máximo que se pueden llegar, que ellos son 4 años, 2 años, otros 2 y finalmente otros 2. Entonces bueno, ya está ahí en esa última parte, sobre todo especializado en la parte del idioma yorubá, junto con ASA, ATICC, de cultura y tradición. Hay otros de los profes que están en la plataforma con nosotros, que son más especializados en la gramática y las reglas, y también Baba que le encanta Ifá, Konipa Ifá tío, Orisa, Upangandan, Ushekoko, Ushepataki. Entonces, una de las técnicas de metodología, ¿cuál es? Se llama, que se da mucho en Harvard, la técnica del arrastre. ¿Cuál es la técnica del arrastre? Que no es tan importante lo que estamos introduciendo como lo que retenemos. No es tan importante lo que introducimos como lo que retenemos. Entonces, ¿qué es la técnica del arrastre? Pues de lo que yo aprendí hoy, lo vuelvo, entonces dejo el conocimiento ahí, vuelvo a repasar el otro día, lo dejo ahí, voy a otra cosa y después lo vuelvo otra vez, así lo voy haciendo, se llama espaciado. Entonces hoy, ya que nos han pedido esa clase, vamos a repetir un poco los saludos para que se le quede bien integrado. Y de verdad, familia, lo he dicho en alguna ocasión, aunque parezca fácil, todavía tengo algún ahijado que después de 18 años, 15 años, todavía por la noche me dice, Caro, Baba. Caro, ¿cómo que Caro? Buenos días por la mañana, por la noche. Entonces, esto es muy importante porque lo vamos a aplicar en el día a día. Oye, Baba, casi abeyewo, ẹ̀kúnyín. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá sẹ́yìn, a sọ̀rọ̀ nípa ìkíni àti ọ̀rọ̀ ìṣe. Bene, la semana pasada aprendimos lo que eran los saludos. Báyìí, a fẹ́ rán ara wa létí. Pero quiero recordarles una vez más ìkíni. cómo eso. ¿Quiénes son saludos? A sọ pé nígbà tí a bá jí ní òwúrọ̀, a sọ pé sọ fún mi. Caro. Cuando uno se levanta por la mañana, ¿qué dice? Caro. Nígbà tí a ti sùn, tí a wá jí, bàbá, ẹ káàárọ̀ o. Bá a ṣe máa ń kí ẹ̀ ní. Buenos días, Beni. Nígbà tó bá di ọ̀sán, a ó sọ pé ẹ káàsán. Que es por la tarde. Buena tarde. Buena tarde. Láti ṣe bàbá un cambi láti aago méjì láti di aago mẹ́rin, àbí? Títí di aago mẹ́rin. Desde las 12 del mediodía más o menos hasta las 4 de la tarde. A sọ pé ẹ káàsán. Tó bá ti wá di ọwọ́ aago mẹ́rin,
sí aago mẹ́fà àbọ̀ tàbí aago méje a sọ pé ẹ kú ìrọ̀lẹ́. Curule, familia, curule es como en inglés good evening, esa buenas tardes, noche. Esa buenas tardes, noche es curule o ¿qué sería a partir? Se la tía gomeji, papá. Láti aago mẹ́rin títí di aago méje ẹ kú Curule, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, más o menos, es el curule, el curule. Tó bá ti wá di aago méje títí di aago mẹ́wàá a ní ẹ káalẹ́. Y una vez que llegamos en la noche, decimos Ekaleo, Kódà títí di aago méjìlá òru ni ẹ káalẹ́. Ekale abi, leñe Beni. entonces ya se dice por la noche, Ekale, buenas noches. Pero que no es Méjìlá hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká sọ pé èmi mo fẹ́ lọ sùn. Su Màá papá. sọ pé ó dàárọ̀. Ajá. Hemos visto serie, hemos visto Caro, buenos días y casa, buenas tardes, Ecurule, Caleo, Ecuale, pero se lo hemos puesto así para que vengan, para que vayan aprendiendo de dónde viene, que todas las palabras yoruba se van acortando. Ecu, Q es el greeting, el saludo especial, Ecuaro, Ecuoyen, Ecuale, Ecale. Se contrae y decimos Ecale. No se lleven tanto por las reglas gramaticales como realmente aprenderlas, que eso es lo más importante, hablarlo, fluirlo. Ecale. Y, como decimos, hasta mañana. Odaro, papá. Mo fẹ́ lọ sùn. Terminamos, Odaro. Nos queremos ir a dormir. Odaro. A mi esposa ya Womi. Odaro. Osureo. Adúpẹ́. Sundada. A ti sọ̀rọ̀ nípa yẹn. Ẹ tún jẹ́ kí a rán wa létí nípa ọ̀rọ̀ ìṣe tí a kọ́. Beni, supongo canto debe. Entonces, es lo que decimos en la otra clase, que sepan que estos son los más importantes, pero que hay dos formas muy importantes de decir buenos días, que es Kujuma, Ati, Ekuoguro, papá. Ẹ kú òwúrọ̀. Tí a bá jí ní àárọ̀, tí a ò bá fẹ́ sọ pé ẹ káàárọ̀, a lè sọ pé ẹ kú òwúrọ̀. Ajá. Entonces se lo explico rápido para pasar a los siguientes verbos, de que también, entonces, buenos días, que es lo más típico, donde levantamos con máxima energía. Los yorubas levantamos saludando y agradeciendo, y nos acostamos saludando y agradeciendo. Muy importante, que a veces falta esa práctica un poquito en Europa. Entonces decimos el carro, pero también decimos el yuma. Entonces el yuma o yuma es por la mañana tempranito, pero también es muy típico coger el yuma para hacer plegaria. ¿Por qué? Porque ese es muy divertido. Oyuma ire, oyuma alafia, oyuma ire bobo. Eledumare yo fuwani, oyuma sago, sagomota. Entonces, ese oyuma ire, ¿qué significa? Mañana de bendiciones, mañana de felicidad, mañana de esposo, mañana de tranquilidad, mañana de vencimiento del obstáculo. Eledumare. Yo fuwani, oyuma sago. El Creador nos dará una mañana de vencimiento de obstáculos y dificultades. Bene. ¿Quién es Bene? Papá Kale después dice o así. Kale, ajá. Muy buena. Seri, Oma, Omero, kilo de tío Fi, Daruko, O, Leñi, Ekaro, Ekaleo. Ìdí ni pé màá sọ fún ẹ. Ìdí ni pé nígbà Yorùbá a máa ń fi ho, a máa ń fi parí ọ̀rọ̀. Atenumọ́. Son expresiones de darle más fuerza, entonces eso también vayan acomodando el oído, de que casi todo siempre lleva la O, caro, y entonces el otro responde O tí a fi sí yẹn, ó jẹ́ kí a mọ̀ pé ọ̀rẹ́ ni wá. Ṣùgbọ́n tí mo bá sọ pé ẹ káàárọ̀, sáńjà ni. Entonces dice que cuando ya somos, como que somos amigos, que no hay esa restricción, entonces caro, escuchumao, caleo, entonces fíjense que esa O es como expresión.
expresión de darle fuerza. ọ̀rẹ́ ni wá. Somos amigos. Oshiche. Entonces, el búho guro, familia, significa también como buenos días, pero muy temprano. Oguro, en la mañana, donde todavía está el amanecer. Y entonces ahí también podemos tener una canción bonita que dice Kuo guro, Kuo guro, Shedada la ji, Kuo guro, Tile Batima, Kuo guro la kini, Shedada la ji, Kuo guro. Beni. ¿Quién quiere esa canción bonita para cantarla a las mañanas? Entonces, ¿has visto qué bonita? Kuoguro, se da, allí estás despertado bien, buenos días, estás despertado con ganas. Tile, batima, kuoguro, la quien se da, allí. Entonces, el amanecer está llegando, estás despertado bien. Así que, ya, para pasar al siguiente contenido, familia, hemos visto que esto es de lo más importante. ¿Por qué le hago tanta intención en esto? Porque quiero que lo utilicen desde hoy, desde mañana temprano. Desde hoy estamos utilizando lo que aprendimos, que es lo que vemos aquí en la última Ilana Canning, la cuarta parte, que es todo lo que aprendo, lo practico. Aprendo 3 cosas, las pongo en práctica 7 veces. ¿Cómo es, familia? 3 cosas nuevas que aprendo, las pongo en práctica 7 veces. ¿Cuántas? 7 veces. 7. Le medye. Ven. Ya, vamos a pasar ahora. Entonces ya hemos visto los gritos, hemos visto los saludos, lo que más utilizamos. Sé que van a utilizarlo muchísimo. Vamos a pasar a los verbos que más utilizamos y sobre todo con cosas que utilizamos ifa, orisa. Recuerden que todo lo que les voy a enseñar y formar es para que sea lo que más utilizamos en el día a día. Vale, familia. Hoy va Kakaso, Oroise. A ti ṣe ọ̀rọ̀ ìṣe ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ṣùgbọ́n a tó fẹ́ ran ara wa létí. Beni. Sọ fún wọn. Ní ọ̀sẹ̀ Que la otra semana hicimos también algunos de los verbos, pero vamos a recordarlo, que nos quedó grabada, y así volvemos a repasar con la técnica de arrastre. mo ní ìbéèrè ta ló lè sọ fún mi kí ni sùn sọ fún mi. ¿Quién de aquí de ustedes, familia, si hay internet, puede decir qué significa Zoom? Ta ló lè sọ. Zoom. Oya, duro baba, o fe, o fe, o bien, o cu baba. Sùn. Zoom. Va, du. ṣé ẹnìkan kan sọ. ¿Qué significa Zoom? Ajá. Sleep. o ṣe mo dúpẹ́ o ṣe tí a bá fẹ́ sùn túmọ̀ sí mò ń sùn. Beni, yo estoy Mo durmiendo. ń sùn. Mo ń sùn. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi mò ń sùn. Fálàdé Beni. ń sùn. Entonces vemos aquí la N, familia, que lo que comenté el otro día, que la N, lo veremos más adelante, representa el presente continuo. Continuo. Monsun, lana, yo dormí ayer, pero si ponemos el N, presente continuo. Monsun. Ṣé ẹ rántí eléyìí? Ta kí ni eléyìí ẹ sọ fún mi? G, ¿y qué significa G? G, Kí ni? ¿qué significa G? Ajá, despertarse, wake up. Ó gbà. Ajá. Bravo. Akeko tó dára. Kí ni orúkọ rẹ̀? Adrián. Adrian, ẹ pàtẹ́wọ́ fún un. Oya. Jí túmọ̀ sí pé mo ti jí. Jẹ. Mò ń jẹun. Mò ń jẹun. Comer, ye, también de lo más importante. G, fala de un jẹun y fala de está comiendo. Fálàdé ń jẹun. Fala de está comiendo. Mò ń jẹun. Mu. Beber. ¿Qué mu? Beber. Mu, beber. Mo fe, mu. Lẹ́ẹ̀kan, Mu. Fálàdé ó mu omi. Y fala de estaba bebiendo agua.
Beni. Omi. Lọ. Èmi mò ń lọ. Mò ń lọ. Beni. Ṣé ó ti yé wa? Beni. Ó ti yé wa. Àti bàbá lo ok. Lọ. Oya kí a ṣe bolóhùn kan. Lọ. Sí. Sí. Spain. Spain. Dice, ¿dónde estoy yendo? Mò ń lọ sí. Mò ń lọ sí Spain. Estoy yendo para Mò España. ń lọ sí Spain. Mò ń lọ sí Spain. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀ bàbá. Ẹ̀gúnlẹ̀ láyọ̀. Ó sọ̀rọ̀ láyọ̀. Ó dàbọ̀. ¿Verdad? Entonces, Molo, sí, estoy yendo. Y otro, familia, papá, ya, uno de los verbos más importantes que lo hemos visto, pero lo volvemos a repasar, ¿cuál crees que es? Fe. Dice, sepa aquí, yo quiero. ¿Y qué les enseñé la otra vez? Y le quiero que lo recuerde. Vamos a mezclar, vamos a hacer el Yoruba Spani. Yoruba Spani. ¿Quién quiere aprender Yoruba Spani? ¿Quién lo va a utilizar? Tenemos que utilizar Yoruba Spani. Mofé, chocolate, papá. Mofé lo sí y olla. Quiero ir a Mofé comer, si no me lo recuerdo. Mofé es súper importante. Oye, papá. Fálàdé, mo fẹ́ jó tan rédíò. Mo fẹ́ jó tan rédíò. Mo fẹ́ jó. ¿Quién es Johnny? Mo fẹ́ jó. Ok, yo. Mo fẹ́ jó. Yo radio, Mo fẹ́ jó. Entonces papá dice, yo quiero bailar. Entonces el mofé o fe, que lo mismo nosotros lo veremos, fruto, también en el jeta, o fe, o fe. Entonces fe es el verbo que de los que más utilizamos. Estos que estamos viendo aquí, familia, son de los verbos que más se utilizan. Que cuando conjuguemos todos esos verbos con un poco de vocabulario, nos damos cuenta que nos vamos a poder dirigir a Ifá, a Orisa, a nuestro Ori, a Egun, a nuestra familia. Nos vamos a sentir con sensación de avance. Eso es lo más importante. Apúntalo, familia, apúntalo. Lo más importante cuando estás estudiando es tener sensación de avance. Estoy avanzando, cada día voy dando pasos. Llega un momento que hace así un poquito, pero otra vez vuelve, siempre va hacia arriba. Sensación de avance. Ajá. Llega a ser, papá, llega a ser bolón, llega casi a mi baile, a un bolón, pero, a tío cubo, bofa, tibari, bala, tibari, bo y fa. Bo, ajá, fe, Gbólóhùn báyìí. Ole kubai, kubai. A lè sọ pé mo fẹ́ bọ Ifá. Fẹ́ àti bọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo fẹ́ future. Mo fẹ́ bọ Ifá. Entonces este verbo para nosotros es súper importante, para la gran mayoría, digo siempre nosotros porque el 99% de todos aman Ifá, Orisa, la cultura yoruba. Entonces bo familia significa propiciar. No se dice, tú puedes decir mofé, fun Ifá, ni amalá. Ole es eso, lo puedes hacer, pero yo le quiero dar a Ifá, amalá, pero realmente se dice bo, es propiciar. Propiciar no dice mofé bo sangu, mofé bo eshu, mositun fe bo obatala. Quiero propiciar a Eshu, quiero propiciar a Sangu y también quiero propiciar a Obatala. ¿Se dan cuenta? Ese es el verbo. Para cuando pregunte, oromela, sequen, ya veremos cómo se pregunta, boifa, debo, hago el Yoruba Spani, debo bofa, sequin bofa, debo propiciar a Ifa. Como tiramos el opele, el obi, el caracol, beni, sí, tabi, beco, beni así, beco, no, beni así,
beco es no. Y así lo vamos utilizando. Oye, abacate si voy a papá. Así va a ser bolón. Pues a los ya la tira el cubo aquí ya. Él ya ahora pare. Él y va. Ahora sí. Mo ń lọ sí ọjà. ¿Qué tal dice? Mo ń lọ sí ọjà. ¿A dónde? Estoy yendo a el mercado. Voy al mercado. O ya lo podemos utilizar hasta si se lo dices a tu mujer que voy al supermercado. Es el mercado en sí, pero lo puedes utilizar. Moulo sí, el animalero. Moulo sí, el animalero. Moulo sí y Leita ya, que es la tienda. Moulo sí o ya. Mo fẹ́ lọ ra. Ṣé ẹ rántí? Ra. Kí ni ra? Ṣé ẹ ¿Cuál es el rántí? otro? ¿Recuerdan cuál es ese verbo que lo dimos en la primera clase, familia? Mo fẹ́ Lo lọ ra, ra. Eku. eku, Eku. ra que era. Comprar. Ra. Lọ. Entonces vemos aquí, familia, los tres verbos. Vemos qué bonito, vemos qué fácil, cómo empiezo a conjugar querer, ir, comprar, que son las cosas que más utilizamos. Entonces, mo fe lora eku, mo fe tun fe lora ya. Quiero ir a comprar rata, quiero ir a comprar pescado. ¿Para qué? Látigo fa, para propiciar y fa. Mo lè sọ pé mo fẹ́. Ṣé o fẹ́? Mo fẹ́. Mo fẹ́. Bene, Mo lè sọ pé mo lọ. Mo lọ. A lè sọ pé mo ra. bene. Mo ra eku. Llegué para que papá, llegué a ahí fue muy batusele. Y va. Como les dije el otro día, vamos a intentar hacer lo que más utilizamos, en vez de estar enseñándole yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, vamos a ir aprendiéndolo según lo vayamos utilizando. No sé, ¿qué es lo que más utilizamos? Utilizamos el yo, porque siempre yo quiero, Orumle yo consulto con Ifá, con Orisa, con la Obi, pero también tenemos a veces a otra persona, que estamos hablando de tercera persona, Nijeta, la tercera persona que es él y ella. Orumila, ella quiere comprar. Orumila, ella quiere propiciar a Ifá. Orumila, ella quiere hacer robarse la cabeza. Ifá, Orisa, ellos quieren ir a comprar. Entonces, ¿cómo se dice la tercera persona? Sería... Se me va. Se o mia viva o Lo. fe lo Lọ. Bene. Re. se rea vi Re. o Lọ. via pere o fe lo ra eku o fe Ok. O. o Ok. O. Ẹni kẹta. O. mia vi O. Mi. bene un catino non so bene o ajá. Entonces, y vamos a aprender hoy agua. Ya familia, con estos tres también les puedo enseñar cómo es ellos, pero vamos a hacer a ir removiendo lo que digo, como dicen los expertos, cuando he ido aprendiendo toda esta metodología hace muchísimos años, vamos a remover la dificultad. Tú la puedes buscar por internet y ves cómo sale, cómo es, pero el objetivo es que vayas integrando todo lo que te voy enseñando. Entonces lo más que se utiliza es el yo, o él, tercera persona, o nosotros. A la hora de tú estar preguntando, a veces estás preguntando por tu familia.
Entonces no le dices a tu familia, no le dices a Oromila, Ifá, Mofe Raile. O sea, yo quiero comprar una casa. No, mi mujer, mi hija y yo, afera, aguafera. Entonces se puede poner dependiendo. Dependiendo de la frase, dependiendo del contexto, se dice a o decimos agua nosotros. Por ejemplo, en la frase que a veces me escucháis mucho que decimos inumidum, estoy yo feliz, estoy feliz. Pero si decimos nosotros estamos felices, ¿cómo decimos? Inuwa, nosotros, inuwadum, plural, el plural, inuwadum, estamos felices, yo estoy feliz, nosotros estamos felices. Vale, familia, entonces quédense con esto, que lo podemos combinar. Lo podemos combinar con todo lo que estamos haciendo. Él está yendo a comprar. Él quiere ir a comprar rata. Él o ella, esto también es muy importante, familia, la cultura y el idioma yorubá, que no existe discriminación, que no existe diferencia. ¿Verdad? ¿Qué le? Ok. De eso me impactó y me encantó mucho, familia, es de que no existe él ni ella, ni nosotros, no existe ellos y ella, no existe, somos iguales. Y eso de la cultura yoruba me encantó, porque somos uno, somos todos. Entonces no está, es más fácil, no él, ella, no, o representa él y ella, agua representa a nosotros, anwan representa ellos y ellas. Vale, familia, entonces combinemos todo lo que vamos aprendiendo con las tres estructuras, conmigo, Mofe, Molo, Moye, con él, Ofe, Olu, él quiere, nosotros, nosotros queremos, nosotros vamos, nosotros comemos. Entonces puedes tener una conversación con Ifá, con Orisa, con Ori, con Engun, con quien tú quieres, para seguir practicando teniendo estas tres estructuras. Ir poniendo y agregando, cada vez vamos buscando, iremos aprendiendo. Para el próximo día lo que vamos a aprender es un poquito más de vocabulario, algunos vocabularios que más se utilizan, para que lo puedas ir combinando con los verbos que estamos aprendiendo. Pero lo que les digo, familia, practiquemos el Yoruba Spanish, que no hay ningún problema. Y Oromila, Ifá, los orillas y todo nos entiende todos los idiomas, y sobre todo que ve el corazón que le estás poniendo por querer aprender. Entonces Ifá, como dicen los mayores, empieza a darte también mayor memoria, empieza a darte mayor retención, porque hay una intención, estás poniendo una intención en algo, y entonces como magia empieza a suceder. ¿Vale, familia? Mofeki babo que confíen en mí. ¿Vale, familia? Oye, papá, tate si guayo. Mo katosele lori mo o tabia wa. O sea, pata voy a metan ilana meta pere bai. Kí ni a fẹ́ sọ, kí ni a fẹ́ lò? Baya nisi ao lo àwọn ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yẹn láti ṣe dábọ̀ lóhùn. Bẹ́ẹ̀ ni ọkú bóyá báyìí mo fẹ́ lọ ra epo, mo fẹ́ ó yá bọ̀ lóhùn mi, a ó ṣe bọ̀ lóhùn mi bí àpẹẹrẹ nígbà tí mo jí mo lo mo kì í fa kí ṣe ìrántí kí ó ṣe pàtàkì. Mo kì í fa, mo mú ẹbọ. Mo rú ẹbọ. Ní ìgbà tí mo jí, mo ti jí. Cuando me desperté, me he despertado. Mo kì Ifá. Bẹ́ẹ̀ni. Ifá iwájú ọpọ́n, ẹ̀yìn ọpọ́n, olùmọ̀ lọ́tún, olùmọ̀ lọ́sì. Iwájú ọpọ́n ìtọ́ ọ̀run. Má fi ibi péré, má fi ibi pé bí, má fò lùlù kan. Ó yá, pa fẹ́mi lójú àríran. Bẹ́ẹ̀ni, yo sé que ahora. Ifá. Ki Ifá. Entonces vemos, se va aquí mía, ¿vi? Ki re, ok. Ok, ki. Yo, la verdad que familia, yo con el tema de los acentos soy bastante quisquilloso desde siempre, porque nosotros necesitamos entender bien. Yo a veces realmente
muchas veces me encuentro en tierra yoruba que las personas, la gran mayoría, no saben ni poner los acentos, lo hablan perfecto, es su lengua materna, pero no saben poner los acentos. Entonces, para los nuevos estudiantes, para nosotros es súper importante porque puede significar una cosa o la otra. Entonces yo les caigo arriba a veces a los profes y muchas veces yo les pongo los acentos y ellos se ríen. Y Falate sabe poner a veces más los acentos que nosotros, pero es porque sigo y sigo con la práctica y es muy importante, y sobre todo que ahora se lo puedo enseñar a ustedes para remover esa dificultad. Ṣé mọ̀ pé mo kì í fá ó ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tí mo bá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kì í fá continue present continue. Entonces lo que dice papá, yo saludé a Ifá, pero yo estoy saludando a Ifá. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que ki es de las palabras más, de los verbos más utilizados, familia, con respecto a Ifá, con respecto a los orisas. Ki, oriki, ki, ese Ifá. No digo mofe, mozo, ese Ifá. Yo digo, es decir, no, es otro verbo muy típico. Mozofun, Daniel P. Yo le dije a Daniel que, pero no le digo mozofun, Ifá, oni. No se dice mokifa. Yeki Mokifa, Baba Mokifa, quiero saludar Ifá, quiero saludar por la mañana a Ifá. Mofe Kifa, ni arroyi, abi Mofe Kifa, Mofe Beni. Entonces lo que dice va, una que ya se pone el fe, el querer, ya está representando algo que no ha pasado. Puede ser dentro de un rato, como puede ser por la tarde o puede ser mañana, pero es algo que no ha sucedido. Beni, Baba. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa rú ẹbọ. Ẹbọ ó ṣe pàtàkì, bẹ́ẹ̀ ni. Mo rú ẹbọ past tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo rú ẹbọ lánàá. Mo rú ẹbọ ní àárọ̀. Ajá. ¿Qué dice Baba? Dice que moruebo significa he hecho ofrenda, he hecho sacrificio, he hecho el ebo. Moruebo lobo significa yo estoy haciendo el ebo ahora. Mo ń rú ẹbọ present continue. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo ń rú ẹbọ. Ṣùgbọ́n tí mo bá ti rú tán, màá sọ pé mo ti rú ẹbọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwa jẹ. Ó lè pare, Baba, bí báyìí, pare. Ajá. Àwa jẹ mo ti rú ẹbọ. Mo ti rú ẹbọ. So fast. Mo ti rú ẹbọ. Mo ti rú. Bẹ́ẹ̀ ni. Baba tiene que estar con un cartocel, le para oro y se ru. Entonces eso también es muy importante, familia. ¿Por qué? Porque no se dice she, sabemos qué es hacer. El verbo she ya se lo dejo por aquí, aunque lo utilicemos otro día. Va mi bru. She es el verbo hacer. El verbo hacer es muy, pero muy común. Pero ¿qué pasa, familia? Que no se dice mofe, she, ebo. Yo quiero hacer ebo. Entonces muchos verbos, entienden que no se dice, que tú sabes que dice quiero hacer ebo, pero no se utiliza el hacer el she como tal, sino el que lleva. Entonces en este caso, ru, ebo, ru. Y fa que da con que da porque fíjate no porque fíjate con que bobo ahora con guabani se quiero ebo yo fie ebo yo da el ebo va haciendo. Entonces cuando vayan viendo ruebo orubo ebo ni one cosa un si bebo orubo ebo ni one cosa así bebo ni be orubo, ¿se dan cuenta? Les dijeron que hiciera ebo, ellos escucharon y ellos lo hicieron. Ruebo no dijeron goce ebo. Entonces ruebo, entonces muy importante. Oromila, mofe ruebo, quiero hacer ebo, mofe ruebo, beni, también ve con nilo es necesario, con sepata no debes hacerlo, no tienes que hacerlo. Me explico, familia, me seguís hasta aquí. Es muy importante estos verbos que son los que utilizamos cada día en todo lo que estamos haciendo, porque recuerden que hacer ebo no solo significa hacer ebo en el tablero. Hacer ebo puede ser propiciar también a cualquier orisa, propiciar a eso, propiciar a Kugun, a los guerreros, a Osu, todo eso también es hacer ebo. Otra cosa es el eboriru, eso es otra cosa diferente, que a veces lo confunden, que eboriru
mime, eboriru. Se dan cuenta que también se utiliza el ru, riru. Esas son otras reglas gramáticas que les explicaré un poquito más adelante, pero para que vean las similitudes, cuando el cerebro empieza a ver las similitudes que hay de lo que voy aprendiendo, dice, amigo. Entonces ahora cuando empiezas a estudiarte un verso, aunque lo veas que está traducido, lo vas a entender mucho más. Y si algo lo entiendes, ya no solo que entra, sino que ya permanece. Y eso es el objetivo que todos tenemos. Bien, hasta aquí familia, que vamos terminando. Ya nos queda poquito. ¿Cómo se sienten del 1 al 10? ¿Cómo está la energía? ¿Cuántos me los apunto tenéis hasta ahora? Entonces, Boriru, familia. Entonces, ese verbo muy importante y muy típico es Boriru, Riru, Moferu, Ebo, quiero hacer Ebo. Vale, familia, entonces, fíjense, para ir acabando, ¿cuántos verbos hemos aprendido que los podemos utilizar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Aquí lo vemos. Ki, saludar, saludar y fa, hacer ru, hacer ebo, ru, hacer ebo. Recordamos son, dormir, ji, despertarme, ye, comer, mu, muomir, beber, beber agua, beber refresco, beber alcohol, oti, lo, ejir, fe, querer, bo, propiciar, bo, propiciar. Vale, recuerdo familia, entonces son estos verbos, prefiero que vayan aprendiendo estos verbos que son los que se utilizan cada día para que tengan esa sensación de avance. Así que para ir terminando familia, quiero que me digan en los comentarios cómo te sientes, si habías escuchado alguna vez este tipo de metodología, si alguien alguna vez te había enseñado de esta forma en tan poco tiempo. La verdad que hace como una semana un guabalao, ya lo puedo considerar casi pues mi hijado también, porque él venía de otro lugar y empecé a ayudarlo y empezó con la formación con nosotros, tiene 12 años de IFA y claro, de no saber, no sé, del 1 al 10, un 1,5, o no saber ni el ópere y siempre por ahí sin enseñanza, ni el idioma, en 6 meses dices que ha cambiado toda mi vida, pero no porque uno sea un mago, sino porque realmente familia le da estudio, le das conocimiento, pero sobre todo le das metodología, le remueves las dificultades, le das lo que necesita para aprendiendo y cuando te das cuenta, has pasado a lo mejor 2 meses y sabes un montón, sabes 10 veces más de lo que sabías antes, ¿verdad? No sabemos nada. Somos eternos estudiantes, somos eternos aprendices, sigo estudiando, sigo en la universidad. El conocimiento nunca termina familia, pero no es lo mismo dedicarle 1 hora de estudio con conocimiento, formación, metodología vanguardistas de última generación de las mejores universidades, a intentar hacerlo por tu cuenta, así de esa forma, que lo que te llega a veces es la frustración, ¿no? Así que, ¿cómo se sienten, familia? Acheo. Y nuestro ser brillamos con gracia y paciencia nuestras virtudes atrás. So fue very well. So fue very long. That very. Okay. Ah, that very. Okay. Sé que la cobertura llega y no les puedo leer a tiempo perfecto, familia, pero siempre lo mismo, todo lo que enseño, todo lo que formo, todo lo que digo, lo pongo en práctica. Entonces, ¿qué les enseño? ¿Que mejor hecho qué? Perfecto. ¿Mejor hecho qué? Baba, mejor hecho qué? Perfecto. Por favor. Amigos míos, nuestros estudiantes, a ó pàdé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. nos vemos la próxima semana. Ó dàbọ̀. Os dabo, hasta luego. Mo ti ń lọ. Él se está yendo.
Así que familia, hasta aquí la parte de hoy. Diego Mendón, estoy feliz y como siempre digo, hay que tener coherencia con lo que uno siente, piensa, enseña y dice. Esa es la mejor forma, por eso la mejor forma de aprender es enseñar. Si les puedo pedir algo que nunca me gusta pedir prácticamente nada, es que todos los conocimientos que les voy dando, compártanlo. Compártelo con la humanidad, compártelo con vuestra familia, compártelo con los amigos, Babalao y Anifá, compártelo. Pásale las directas a las personas para que aprendan, para que se beneficien de todo lo que vamos haciendo. Esto no va de mí, esto va de nosotros. Por eso nuestra misión desde Omoyo de Bariwá es que el conocimiento de Ifá, de Orisha y del idioma Yoruba sea accesible para todo el mundo. Estamos en otra era, familia. Llegó el momento de que todo el mundo pueda aprender. ¿Va? Perdón, chicos, que la que vamos a seguir a la milla. Entonces, familia, lo que les digo, pongan todo en práctica, pónganlo todo en práctica, pónganlo en práctica, verán el avance. Y sobre todo, todas esas personas que están enseñando también, que están haciendo formaciones, les sigo animando a que sigan haciendo más cosas, a que sigan innovando. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. 2 personas, 3 personas, una organización, 10 organizaciones, no podemos llegar a todo el mundo. Por eso siempre digo, si hay algo que no te gusta de lo que hace alguien, no hace falta criticar, no decir simplemente haz lo mejor. Yo avalo, alabo a todas esas personas que están haciendo cosas en las redes, que están enseñando, informando, cursos de todo el mundo, porque hace falta más de esas personas. Ese es mi deseo, que ustedes aprendan tanto en tan poco tiempo, que mañana sean ustedes los que están enseñando también a vuestro pequeño grupo. Jesús, que fue un gran maestro, necesitó 12 apóstoles. Buda necesitó 4. Así que se dan cuenta que el mensaje es más importante que la cantidad de personas que te está escuchando en un momento dado. Dentro de un tiempo a lo mejor seremos millones, seremos miles. Yo mi objetivo personal, para el que me conoce, yo llevo diciendo casi 11 años. Mi objetivo es ayudar a 1 millón de personas. 1 millón de personas. 1 millón. Y eso solo no lo puedo hacer. Solo puedo hacerlo con ustedes. Con las personas que se quieran unir a la misión de seguir ayudando, haciendo y contribuyendo. Y si algo aprendido es que toda persona que aporta un valor en la vida le devuelve multiplicado. Por eso me encanta llamar aportadores de valor a todas esas personas que aportan un valor en la vida. Claro que después hay un cambio energético para cuando haces algo. Pero gracias a ese cambio energético puedes seguir creando y haciendo muchísimas cosas. Así que familia, Monifer, Pupo, Mofran, Año, los amo, los quiero. Gracias por todo, familia, y nos vemos la próxima semana. Compartan con todos los amigos, compañeros, todo el conocimiento y nos vemos la próxima. Les leo los comentarios, los quiero. Y creo. En nuestro ser brillamos, con gracia y paciencia nuestras virtudes aclamamos, por humildad y espiritual. Y junto a nosotros siempre está nuestra herencia en Isheseshe. Revelamos con orgullo y Watutu abrazamos la tranquilidad. Todo tradiciones se va. En el alma, nuestra canción, con nuestra cultura, fuerte y auténtico el clamor. Hoy son nuestras raíces, origen de nuestro amor. La paciencia y el carácter, virtudes que siempre honramos. Por humilde y
nuestras vidas el mayor tesoro.